tiempo dice que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermano, aquí dice, hermano, que Dios padeció por nuestros pecados, sufrió dice, por darnos vida a nosotros. Él murió dice, por nosotros. Tanto amor Dios al mundo dice, que Dios es Hijo único para que todo aquel que en crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice la palabra de Dios, hermano, aquí en San Pedro, vivir para Dios, que hermano, vivir todo el tiempo en oración, en el estudio de la palabra, en los cultos, venir a los cultos. No nos olvidemos visitar a la viuda, visitar a los enfermos. Todo eso tiene que ser un cristiano que vive para Dios y vive para los demás. Porque así es como vamos a llevar, ¿verdad?, de la palabra de Dios, el evangelio de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano, les digo esto? Porque dice el Señor que para no vivir, dice, el tiempo que resta dice, en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino dice que nosotros, conforme a la voluntad de Dios, el hombre dice, busca los deseos de la carne. El hombre que no conoce de Dios y no vive para Dios, en los placeres del mundo. Ahí ellos se edifican en los placeres carnales, en el pecado, en hacer la maldad. Se regocijan en andar haciendo lo que ellos quieren, andar emborrachándose, andar peleando, andar haciendo una cosa y otra. Eso no le agrada a Dios y eso no está viviendo usted para Dios. Más bien usted está viviendo para el enemigo, no para Dios. Y Dios quiere que nosotros vivamos para Él. ¿Por qué? Porque Él ya sufrió por nosotros. Ahora nosotros dice que tenemos que sufrir lo que Cristo sufrió. Si padecemos, dice, es porque Dios padeció por nuestros pecados, por salvarnos a nosotros. Ahora nosotros nos toca sufrir y dice que vamos a ser sufridos, hermano, y menospreciados por cumplir la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios y por llevar este mensaje a aquellas personas que no conocen de Cristo. Y no vamos a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si es que nosotros vivimos para Dios. Si no vivimos para Dios, difícilmente, hermano, nos va a llegar a nosotros la tentación, no nos va a llegar el gozo que quiere el Señor que tengamos, sino que vamos a ser vituperios del hombre, o sea, vamos a vivir una vida desordenada. Pero si nosotros, como dice aquí la palabra de Dios, que basta ya el tiempo pasado dice, para haber hecho lo que agrada dice, a los gentiles, habiendo andado dice, en laxidia, en concupiscencia, en embriaguez, en guías, en exceso y abominables idolatrías, en los cuales se extrañan de que vosotros, dice, no corráis con ellos hacia el mismo desenfreno, disolución o ultraje. Miren, nosotros no vamos a estar haciendo lo que ellos hacen, los gentiles hacen lo que ellos quieren. Así hacen los gentiles, ellos andaban criticando, andaban viendo la maldad, andaban en la silla, andaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Entonces hacían también el pueblo hoy, la gente que no conoce de Dios, hacían la concupiscencia, en la silla, en el pecado, y Dios no quiere que nosotros andemos corriendo junto con ellos en esa vida que a Dios no le agrada. Apartémonos de eso, dice el Señor, para que nosotros no suframos lo que ellos van a sufrir cuando Cristo venga. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque aquí dice que se van a extrañar, ellos se van a extrañar, dice, ellos se van a extrañar, mire, hermano. Dice, de lo que nosotros no corramos, junto con ellos, a la laxidia, a la idolatría, a la abominación, mire, al exceso, a la orilla, a la abominable idolatría, en lo cual dice, ellos se extrañan por eso, por nosotros dice de que no corramos con ellos, hacia el mismo extremo que ellos andan desenfrenados, viviendo una vida desordenada, una vida de borrachera, de idolatría, de sufrimiento. Esos son los placeres carnales, hermano. Andan conforme a la carne, no conforme al espíritu. Y eso nos quiere el Señor. Por eso dice que, pero ellos se darán cuenta, hermano. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y muertos. Miren, ellos van a dar cuenta de esa norma que hay día, que Él resucitó de los muertos.
nosotros, dice, para juzgar, dice, a mí y muerto, hermano, en aquel día, dice, porque con este fin se fue predicado el Evangelio a unos que están muertos, para que juzgados en la carne, según los hombres, vivan en el espíritu, según Dios. Según Dios, hermano, Dios quiere que nosotros andemos viviendo en la vida de Él, en la vida cristiana, que llevemos una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Mas el fin, dice, de todas las cosas se acerca ya, hermano. Se puede ser sensato y mantenernos, dice, sobrios para la oración. ¿Bien? Nosotros tenemos que ser sobrios, tenemos que estarnos preparando, tenemos que ser avisados, tenemos que ser nosotros firmes en las cosas de Dios. ¿Bien? Tenemos que ser nosotros avisados, quiere decir, hermano, que estemos preparándonos, que estemos firmes en las cosas del Señor. Porque ante todo tenerse entre nosotros ferviente amor, porque el amor se cubrirá con multitud de pecados. Y eso es lo que quiere el Señor, hermano, que nosotros nos apartemos de esas personas que no andan conforme viviendo una vida cristiana, conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros nos apartemos, dice, hospedamos los unos a nosotros sin murmuración. Que no andemos murmurando del hermano, de la hermana, que no andemos criticando al hermano, de la hermana, que no haya contienda, hermano, sino dice que el amor, dice, de Dios esté con nosotros y que nos gocemos y que todos hablemos una misma cosa, que no nos distingamos, que uno dice que el hermano no hace esto bien, y el hermano, y esto está pasando aquí en la iglesia, hermano. Esto está pasando aquí. Un hermano no puede ver a otro hermano y entonces el Espíritu de Dios no está con nosotros. Si estamos en egoísmo, estamos en confianza, estamos en pleito, en celo, no muere el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos quiere guiar a nosotros, que le demos la oportunidad a Él, y Él en nuestros corazones, para que viva Cristo en nuestra vida. Porque el Señor es vivir en Dios, vivir con Dios, y llevar una vida cristiana ejemplar, como Dios dice. Mira, no andemos según la carne, sino la presencia de este mundo, sino que nosotros cada uno recibamos, dice, ese misterio, cada uno según el Dios dice que ha recibido del ministerio ese, a nosotros también como buenos administradores de la multiforme, gracias a Dios. Si alguno habita, dice, si uno habla, dice, que hable como si fuese palabra de Dios. Si alguno ministra, que lo haga en virtud de la fuerza que Dios suministra, para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por todos los siglos de los siglos. Amén. Mira, así tenemos nosotros, ¿verdad? Quien vive, hermano, glorificando a Dios ante el Señor Jesucristo y darle la gloria a Él, el dominio y el misterio por todos los siglos. Porque Él es el que vive, Él es de ayer, de hoy, para siempre. A Él se le debe todo, hermano. Entonces no tenemos que vivir una vida cristiana, no hablando conforme a la concupiscencia de este mundo, que no apartemos de eso, hermano. No viviendo la vida carnal, como dice acá, sino conforme al Espíritu. Amado dice, no os sorprendáis, dice, mira, hermano, no os sorprendáis de la hoguera, dice, que ha perdido en medio, dice, de vosotros. Oiga, dice, amado, no os sorprendáis, dice, de la hoguera que ha perdido, dice, en medio de vosotros, para probarlo, como si os aconteciese alguna cosa extraña. Si no, dice, gozado, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira, nosotros tenemos que alegrarnos y gozarnos en el Señor. Y cuando nosotros buscamos de Dios, nos gozamos, nos alegramos y hacemos la voluntad de Dios. Dios se goza en el cielo, porque dice el Señor que estamos buscando a Él todos los días de nuestra vida. Estamos buscando a Él, estamos pidiendo a Él, y Él nos oye, Él nos mira. Y Él dice que es grande misericordia, hermano, que nos da a nosotros las bendiciones necesarias. Pero miren, hermano, no nos sorprendamos, porque todo aquel, hermano, que está haciendo la voluntad de Dios va a ser probado. Va a ser probado, hermano, dice que no nos sorprendamos
de las pruebas que va a venir. Cuando llegue la oveja, cuando llegue la prueba dura a nosotros, vamos a vivir una vida difícil. Pero ahí está Cristo preparándonos a nosotros una alegría, preparándonos un gozo, que no es que descanso, sino que si estamos en ese gozo de alegría, que estamos siendo nosotros tentados y estamos siendo probados por el enemigo también. Pero Dios dice que es más grande el poder, vamos a salir victoriosos en él. Todo y cuando nosotros vemos la vida como el Cristo quiere. Y bien dice la vida con Dios es maravilloso, hermano. ¿Por qué? Dice, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy dichoso. Mira, y dichoso que decir, hermano, 3 veces. Dichoso la persona. Somos dichosos, ¿por qué? Porque Dios, estamos siendo nosotros vituperados, estamos sufriendo, estamos padecimiento, estamos padeciendo por amor de Cristo. Por eso dice que, pero si alguno padece, dice como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Por ello dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Como les decía al principio. Por la casa de Dios va a empezar, hermano, la enemistad, la crítica, todo. Todo va a aparecer por la iglesia. Y es la palabra ahorita para llegar a verlo. Imagínate, los hermanos no me pueden comprender. Crítica con no lo comprendemos. Hay contienda. Uno anda por allá y otro anda por aquí. No, el Señor quiere que nosotros seamos humildes, hermanos, y que todos hagamos una misma cosa y todos estemos de acuerdo. Porque hemos conocido a Cristo, y Cristo es el que nos guía, y el Espíritu Santo nos guía. Pero cuando nosotros abrimos la puerta del corazón para que el Espíritu Santo entre en nosotros, pero si nosotros cerramos el corazón, hermano, no mora el Espíritu Santo en nosotros, sino que mora el espíritu del enemigo. Y ahí es donde hay contienda, hay odio, hay rencor, hay amargura. Pero si nosotros le abrimos el corazón a Cristo, dice el Señor, y aquí yo abre la puerta y llamo. Y si alguno abre la puerta, dice, ¿cuál puerta? No es esta puerta, es la guama. Y es la puerta del corazón, hermano, que va a abrir usted para que entre el Espíritu Santo y more usted en mí. Y que no hagan contienda, que no hagan esos roces, porque Dios no quiere que hagan eso. Dios quiere que nos amemos unos a otros y que todos hagamos una misma cosa, que haya amor, haya comprensión y que todos seamos unidos. En la unidad, hermano, está la fuerza, pero si un hermano está por allá ganando y el otro ganando por aquí, nunca vamos a llegar a nada. Y la iglesia no va a crecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en nosotros. No mora aquí. No, hermano, tenemos que ser humildes y comprendernos unos a otros. Y no llevar la delantera al hermano que está llevando la palabra, sino que viene, hermano, pacientemente, dice David, dice Jehová, y Dios oyó su clamor, y él regresó sus pasos. Así puede ser el Señor con nosotros, hermano. Nosotros clamamos a Dios, le pedimos a Dios que nos transforme, que nos guíe. Dios nos va a transformar, Dios nos va a guiar, Dios nos va a cambiar, Dios va a hacer cosas nuevas en nosotros. Pero Dios nos da la oportunidad a Dios, por medio del Espíritu Santo, Él va a hacer cosas buenas en nosotros. Por eso dice el Señor, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Si primero se comienza por nosotros, ¿cuándo dice será el fin de aquellos que desobedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuándo va a ser aquí dice la palabra de Dios? De aquellos que desobedecen a la cosa de Dios, o sea, desobedecen al Evangelio de Dios, nunca vamos a llegar a nada. El Evangelio no va a crecer. Siempre va a estar a la iglesia sola. No hay pecado, no protejas iglesia. No hay pecado escondido, no prospera nada. Aquí en la iglesia hay pecado, hermano. Hay pecado, sin duda hay pecado, porque mire, hermano, no crece el evangelio en la iglesia. ¿Por qué no crece? Hay pecado escondido. Por eso que dice el Señor que confesemos nuestros pecados, dice a Dios, y Él es grande y misericordioso para escucharnos y para cambiarnos de nuestra forma de ser, para hacer una criatura nueva en nosotros, hermano, porque la vieja vida ya pasó. Ahora tiene que ser nueva vida, nueva versión. Nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Y
que todos hagamos una cosa, mi Señor. No que uno haga una cosa de todo. Yo veo ahí que el gobierno, el cosa que no me lleva mi amigo ahí, van a ir, atravesando de no tiene que estar aquí. Todos tenemos que hablar igual. Todos tenemos que ser pacientes, humildes, misericordiosos, amorosos, comprensión del Señor aquí. Que nos amemos, que reine el amor en nosotros. Porque es tiempo, pero como es tiempo, ¿no? Que el juicio de Dios empiece por la casa de Dios, no le contienda. Pero si nosotros le pedimos a Dios, mire cómo dice, que si el justo con dificultad, hermano, si el justo con dificultad se salva, aunque luchemos como luchemos, como estemos sufriendo lo que suframos, pero seguimos adelante y no retrocedemos para atrás. Y el Señor que el retroceder es de los cobardes y el de seguir adelante, hermano, es de los valientes. Así que nosotros, hermano, vengan pruebas, vengan luchas, vengan desafíos, nosotros sigamos adelante porque Cristo es blanco. Dice el Señor, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Usted no va a ver al hermano ni al hermano. Hay que ver, hermano, se gloria o no, si no se lleva bien. Yo digo mi vida personal, porque la salvación es personal. Usted se va a salvar por lo que usted hace en su vida. Si está viviendo una vida pegada por Dios, Dios no va a salvar a tener misericordia de usted. La vida es individual, la salvación va a ser individual, hermano. Si nosotros vivimos una vida pegada a Dios, vivimos una vida cristiana, como Dios quiere, estamos luchando, nosotros estamos llegando como dice el Señor, somos vituperados, somos sufridos. ¿Por qué? Porque cuando vean personas de afuera que estamos nosotros más allegándonos al Señor, van a ver el cambio. Una manera así, ahora no así, van a decir las personas de afuera. ¿Por qué? Porque está cambiando con nosotros. Y los de afuera van a ver el cambio suyo, el cambio mío. ¿Por qué? Porque cuando alguien se contienda y discusión de la iglesia, los de afuera echan de ver. Por eso que dice, para ir a la iglesia, no voy, no estoy como estoy, no voy. Yo no quiero que venga, hermano. Pero si lo venga a usted, viene a un ver todo, tiene que estar y yo está pendiente. Entonces, la gente pone perspectiva que no dice usted, hermano. Y si usted camina muy, los días viernes, usted sale y viene, van a echar el mismo a beber. Por eso dice aquí que si el justo con dificultad se salva, dice, ¿en dónde aparecerá, hermano? ¿En dónde aparecerá el impío? Vaya, el impío es critica, que está fuera viendo que lo que está haciendo el cristiano. No estamos dando pero mire, si usted con dificultad se salva, el justo es el Señor. Si el justo con dificultad se salva, dice, ¿dónde aparecerá el impío? Y el pecador. Avergonzado va a suceder. ¿Por qué? Porque cuando usted está llegando a Cristo, Dios está haciendo cosas nuevas en usted está creciendo, usted está transformado, usted está lleno del Espíritu Santo, y usted está haciendo una vida nueva en usted. Y muchos van a decir, fulano aquí, fulano aquí. ¿Por qué? Porque también la gente de afuera está viendo una vida que usted está llegando, hermano. Por eso dice, vivir una vida con Dios. Si nosotros vivimos una vida pegada a Cristo, Dios va a tener misericordia de nosotros y va a hacer cosas nuevas en nosotros. Por eso dice aquí, hermano, que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo, dice, el bien. Dice que nosotros encomendemos, dice, nuestra alma a Dios, al fiel, dice, porque solo Cristo es fiel, hermano. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y hacernos nueva creación, para transformarnos, para cambiar nuestra vida que llevamos. Él no puede transformar a nosotros, hermano. Entonces, en Cristo Jesús, que es fiel y justo, nosotros vamos a hacer lo que Él quiere. Vamos a hacer el bien. Aquí dice la palabra de Dios. Sus almas, dice que según la voluntad de Dios, se encomienden sus almas al fiel Creador, dice, haciendo el bien. Si nosotros hacemos el bien, hermano, vamos a visitar a la viuda, vamos a visitar a los enfermos, vamos a los desanimados, también a animales, hermano,
con ellos y por ellos, y ponemos las manos, dice, en su cabeza para que salgan enfermos. Dios dice que está haciendo la obra en cada uno de nosotros y en el enfermo sanará. ¿Pero por qué, hermano? Porque Dios está viendo que usted, con dificultad, está yendo a hacer la voluntad de Dios. Por eso dice que si alguno con dificultad se salva, ¿por qué? Porque con dificultades usted está luchando, usted está siguiendo adelante, hermano. Usted no está desanimado, usted me deja caminándose. Y eso es lo que quiere el Señor. Como hijos de Dios, estemos apegados, vivir la vida de Dios. Este ha sido el mensaje de esta tarde, el Señor le bendiga. Vivir